Buenas, compañeros. Bueno, mirad, aquí vamos enseñando un poquito cómo están ya empezando a pigmentar. Y hoy el vídeo os quería hablar un poco de la pigmentación con el pienso. ¿Por qué lo digo esto? Porque aunque he subido vídeos ya sobre ello, me siguen preguntando mucho. Perdonad que no os nombre porque no me acuerdo de los nombres, pero sois varios que me habéis preguntado sobre el pienso esta semana. De cómo pigmentaríamos con el pienso, cómo se pigmenta. Si hay que poner pasta de cría de más o la proporción. Si miráis atrás, ya os digo, tengo varios vídeos sobre ello, pero bueno, lo que siempre decimos, no cuesta nada volver a repetirlo. Bueno, aquí como veis, mirad cómo están pigmentando, Mirad qué blancura traen los pájaros esos y qué contraste, un poquillo ahí, pero mira qué pájaro, contraste que tiene, Vale. Bueno, mirad, tengo aquí el pienso para que veáis un poco. Bueno, mirad, hemos pasado aquí lo veremos mejor. Yo aquí, como veis, tengo dos tipos de pienso. Es el mismo pienso, lo único que este es el de cría y este es el de muda. El de cría seguimos con los pájaros que aún están criando, ¿vale? Y el de cría. Y los que están ya pigmentando, como por ejemplo son de aquí, estos están ya con el pienso de muda, ¿vale? Y con el pigmento ya, aquí como veis, yo lo voy a abrir para que no haya por aquí pigmento. Ya veis ahí que tienen las trazas de pigmento, ¿vale? En este caso no tiene nada, ¿vale? ¿Qué pigmento le estoy poniendo? Pues le estoy poniendo este de aquí también del ROR. Que como veis que indica el fabricante son 6 gramos por kilo de pasta. Ya he comentado muchas veces que por qué son 6 gramos. Pues porque solo comen pienso. Aquí mirad. Aquí para que lo veáis claro. Estos pájaros están pigmentando con el pienso. Pues como veis, no tienen nada más. Simplemente tienen pienso. Cada vez que el pájaro come pienso. Y come pigmento, ¿vale? Entonces por eso la dosis es más baja, no son 10 gramos. Al kilo de pasta son 6 gramos. Y como podéis ver ahí, mirad. Veis que ya cagan el sobra rojo. Y esto tiene 6 gramos por kilo de pasta, ¿vale? Y como veis, nada más, no tiene nada más, ni semillas ni nada, ¿vale? Y pigmenta perfectamente. Bueno, mirad, también muchos me estáis preguntando que veis que los comederos no están tan llenos como... Que los tengo, ya lo veis que están poco llenos, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Yo el pienso le hago que dure un par de días, 3 o algo así, ¿vale? Cuando ya veo que va quedando apurado, pues entonces se lo cambio, bueno, lo cambio, lo echo de un lado, esto, y le renuevo, ¿vale? Le pongo nuevo. No es conveniente llenarlo hasta arriba, porque el pienso estará más tiempo aquí, con humedades, contaminación, etcétera. Por eso es mejor ponerle poco pienso, que lo coman en lo más breve posible. Ahora otra cosa sería que estuviéramos lejos del aviario y tuviéramos que tenerlo más. Pero si es asequible y lo podemos hacer cada 2 días, mejor que mejor, ¿vale? Bueno, y ya de aquí, aprovechando ya, que como veis tengo algún jilguero ya que ha nacido, lo tiene la canaria, y como sabéis que los jilgueros se están comiendo mixtura. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Está comiendo semillas. ¿Cómo lo hacemos? Porque claro, si los canarios están comiendo pienso, ¿cómo lo hacemos el trámite este? Pues bueno, aquí como veis, ahí están los jilgueros y están comiendo su vita y su pienso, ¿vale? Y sin problema. Una vez que los jilgueros ya se desteten y demás, ya empezaremos a introducirle poco a poco si queremos que vuelva a la mixtura. Pero bueno, ahí como veis, se giran perfectamente para arriba, comiendo simplemente su pienso, ¿vale? Y ya os digo que, mira por aquí, que ellos están en la mixtura, ¿vale? Pues bueno, compañeros, espero que os haya resuelto estas pequeñas dudas sobre el pienso. Ya os digo que es muy fácil, que animaros a usarlo, que no hay problema. Y sobre todo eso, que es muy fácil para pigmentar, que simplemente tenemos que añadir el pigmento al pienso y ya está, y suministrarlo a los pájaros. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os sirva de ayuda. Y hasta luego, compañeros.